La misteriosa expedición del emperador Abubakar II, parte 2. ¿Llegaron africanos a América antes que Colón? Problemas con esa hipótesis, críticas a sus defensores y conclusión. En el video anterior se expuso el extraño caso de la expedición hacia el Océano Atlántico de Abubakar II y las implicaciones que ese relato ha tenido en la hipótesis que defienden que los africanos ya viajaban a América mucho antes que Colón. También se mencionó que muchos autores han tomado ese relato y han apoyado la idea que el viaje de Abubakar II derivó en un posible arribo a América. Reiteramos que no se pretende negar ni afirmar la veracidad del viaje y sus implicaciones, sino que solamente se quieren presentar las posturas a favor y en contra de esta temática para así tener un panorama más amplio del discurso sobre el tema. En el presente video, por tanto, se abordará la contraparte, es decir, los problemas que hay con la veracidad de este personaje y de su viaje, además de las críticas que se les han hecho a los defensores de esa hipótesis. Para comenzar, tenemos que hablar del origen del relato de esta expedición, que viene del historiador árabe al-Umari. Para empezar, cuando él escribió sobre la historia de esta expedición, fue décadas después del hecho y basada solo en fuente oral, ya que él conoció esa historia cuando le fue contada por Abu Hassan Ali, que era el hijo del gobernador del Cairo, Ibn Amir Hajib, que se reunió con Mansa Musa, el rey sucesor del hipotético monarca Abubakar II. Y fue Mansa Musa el que le relató a Hajib la historia de Abubakar II. Así que además de ser oral, es un relato prácticamente de tercera mano, lo que crea muchas dudas al considerar tomarlo como verídico o como solo una historia exagerada o falsa. Y eso es esencial, ya que este relato es prácticamente la única fuente escrita que hace alusión al evento, ya que como habíamos visto anteriormente, en Mali, la historia es resguardada por los griots, que son una especie de bardos que mantienen la historia de forma oral, por lo que se carece de evidencias escritas primarias de este suceso. Además de lo dudoso que puede ser el relato de al-Umari, otro problema apremiante es la dudosa existencia de Abubakar II. Como se mencionaba en el video anterior, la historia en Mali es guardada y enseñada prácticamente solo desde la oralidad. Esto no significa que la historia oral sea necesariamente una fuente poco fiable, pero siempre hay posibilidad de exageraciones o agregados no reales, y con faltas de pruebas escritas o físicas, todo se vuelve aún más complicado. Y eso se aplica incluso a la genealogía de los reyes de Mali, que tiende a ser bastante complicada y confusa. Esto lo da a entender el historiador Nawal Morcosbel, que en un artículo titulado The Age of Mansa Musa of Mali, Problems in Succession and Chronology, trata de hacer un repaso de los estudios concernientes a la cronología y genealogía de Mansa Musa, y para esto inevitablemente habla de Abubakar II. Para el autor, Abubakar II nunca gobernó, sino que en realidad él sería el hermano de Sundiata Keita, quien fue el fundador del Imperio de Mali, al cual en la tradición oral se le llama Bugari, pudiendo ser el papá o incluso el abuelo de Mansa Musa. Bell menciona que la existencia de Abubakar II se debe a un error de traducción que hizo el filólogo irlandés William McGaukin del Slane, que al traducir un pasaje del historiador árabe Ibn Haldun, que decía que la corona pasó de los hijos de Sundiata a los hijos de su hermano Abubakari, y que Mansa Musa, hijo de Abubakari, asumió el poder. Al parecer Slane interpretó esto como que eran dos Abubakaris diferentes, pero al parecer fue un error de traducción, y por eso Bell dice que Abubakar II nunca gobernó, que en realidad sería Bugari. Pero entonces queda la duda de quién era el rey anterior a Mansa Musa, y para esto Bell menciona que el predecesor de Musa fue el Mansa, Mahoma. Entiéndase que no es el profeta Mahoma, y fue este rey quien escogió a Musa como su sucesor. David Conrad, en su libro Empires of Medieval West Africa, Ghana, Mali and Songhai, dice que el predecesor a Mansa Musa fue Mandenbori. Ese nombre se usa para referirse a Abubakar I. Otro autor llamado Frederick L. McKissack
en su obra The Royal Kingdoms of Ghana, Mali and Songhai, Life in Medieval Africa, menciona que el rey que hizo el viaje transatlántico desde Mali fue Mahoma. Aunque ninguno de los dos autores concuerda sobre quién fue el predecesor de Mansa Musa, lo que sí nos da a entender es que ninguno menciona a Abubakar II como predecesor del mismo, por lo que queda en duda quién fue el que realmente hizo el viaje y cuándo lo efectuó, ya que como se pudo apreciar, la cronología de los reyes de Mali es complicada. Dejando de lado los cuestionamientos a la existencia de Abubakar II y la veracidad del relato, centrémonos ahora en aquellos autores que mostraban posiciones favorables a la llegada de africanos a América antes que Colón y que defienden la veracidad del viaje de Abubakar II. En el video anterior comenzaba mencionando a Leo Wiener, que fue uno de los primeros en afirmar la posibilidad de un nexo entre África y América desde tiempos precolombinos. Basado en análisis lingüísticos, culturales y alimenticios, concluía que era posible que varios productos y palabras usadas por pueblos indígenas fueran de origen árabe o de lenguas de África subsahariana. Pese a que Wiener realizó un buen estudio, para muchos sus análisis lingüísticos resultan prueba insuficiente de un contacto precolombino. Otro autor controversial es Barry Fell. Como sabemos, él es un biólogo marino que se interesó por la epigrafía y la arqueología. Él apoya lo que muchos arqueólogos llaman hiperdifusionismo, que consiste en básicamente afirmar que todas las civilizaciones del mundo tienen tecnologías o ideas que vienen de una civilización madre, perdida o muy antigua. En base a eso, Fell argumenta cosas como que sí hubo un contacto precolombino entre pueblos americanos con los egipcios, fenicios, árabes, pueblos de África Occidental, escandinavos, celtas, vascos y muchos más. Y que por esto varias civilizaciones americanas heredaron prácticas similares a las de estas civilizaciones, como ser la edificación de pirámides o incluso ciertas creencias religiosas. Para el caso de los africanos, Fell decía haber encontrado inscripciones en Brasil, Perú y Arizona, y que algunas de ellas decían la palabra Mahoma, entre otras más. Ahora bien, para comenzar, Fell no era un arqueólogo, y eso afecta en gran medida su trabajo, ya que sus argumentos o pruebas tienden a tener grandes errores. Entre la comunidad arqueológica e histórica, Fell es considerado prácticamente un fraude, un pseudoarqueólogo, al igual que la teoría del hiperdifusionismo es considerada pseudoarqueología, ya que prácticamente no toma en cuenta relaciones culturales y comerciales entre civilizaciones y carece de evidencias sólidas. El arqueólogo e historiador W. Hunter Lesser incluso ha tildado a Fell de pseudocientífico, sumado a que Keith Fitzpatrick Matthews menciona que en sus obras Fell suele ignorar las reglas básicas de evidencia e interpretación arqueológica. En un artículo llamado Irrationality in Popular Archaeology, de Kenneth L. Feather, se menciona que en una encuesta hecha a estudiantes y maestros de arqueología, casi el 95% afirmaba que consideraban a Barry Fell un pseudoarqueólogo. Con respecto a Mohammed Hamidullah y su artículo llamado Muslim Discovery of America Before Columbus, que habla de viajes precolombinos hechos por musulmanes a América, es evidente que Hamidullah realmente no indaga mucho en fuentes. Con respecto a Abubakar II, solo utiliza el relato de Al-Umari. El resto de conclusiones que él hace prácticamente no tienen una base y no pasan de ser especulaciones. Luego tenemos a Paté Diagne, Iván Van Sertima y Gasol Diawara, que son los que más han apoyado la veracidad del viaje de Abubakar II a América. En un capítulo del libro Construcción social y cultural del poder en las Américas, cuyo título es Abubakar II, el emperador que partió sobre el mar, la llegada del imperio de Mali a América en debate, Javier Puigcerver Blasco y Eric García Moral exponen los planteamientos y argumentos de los tres autores antes mencionados, pero también hacen una crítica a sus planteamientos. Comenzando por Paté Diagne, quien mencionaba que en el Atlas catalán de 1375 y el mapa de Viladestes de 1415,
la representación del Mansa en el mapa es Abubakar II, y que cerca de las costas africanas, en ese mapa, se observa una canoa o barco del tipo gal, que eran usadas en Mali. Blasco y Moral explican que la historiografía siempre ha considerado que ese rey africano es Mansa Musa, ya que en ellos el rey sale sosteniendo oro, haciendo referencia a la opulenta peregrinación que hizo Mansa Musa a Meca, y que el gal que se observa es en realidad un barco que hace referencia a un viajero aragonés llamado Jaume Ferrer, y en el mismo se puede observar la bandera aragonesa. Sobre Iván van Sértima y su obra, They Came Before Columbus, hay muchas críticas, ya que Sértima utiliza muchos agregados literarios o novelescos al hablar del viaje de Abubakar II. Es más, en un artículo de los autores Gabriel Haslip Viera, Bernardo Ortiz de Montellano y Warren Barbour, llamado Ravagnating American Cultures, Van Sértima's Afrocentricity and the Olmecs, los autores le reprochan a Sértima que su libro disminuye los logros propios de los indígenas. También que su libro es igual de fantasioso y pseudocientífico como los de Barry Fell. En esta crítica los autores se enfocan principalmente en el argumento de Sértima sobre los olmecas, y que estos son descendientes principalmente de los africanos, pero casi no mencionan a Abubakar II. Esto es así porque los autores consideraron que solo valía la pena enfocarse en aquellas afirmaciones y pruebas que puedan sonar más convincentes en la obra de Sértima, hecho que da a entender que desde un inicio rechazan la idea de la llegada a América de Abubakar II. Blasco y Moral agregan que además de su estilo novelesco, la obra de Sértima se caracteriza por la escasez de obras escritas y orales. Kasou Diawara es otro gran defensor del viaje a América de Abubakar II, pero un problema es que Diawara es un dramaturgo y no un académico. Esto no quiere decir que automáticamente se deba descalificar su trabajo, pero lo cierto es que presenta muchos problemas que Blasco y Moral destacan, como por ejemplo, que Diawara hace muchas referencias a tesis presentadas en un congreso de Oslo de 1999. En dicho congreso, se supone que se presentaron estudios que indicaban que al analizar metales que Colón trajo de América, algunos eran procedentes de Mali. Esto sería un hecho trascendental capaz de cambiar paradigmas, de no ser porque no se encontró ningún indicio, prueba o acta que mencionase la existencia de tal congreso. Además se basa mucho en la oralidad y carece de fuentes escritas, y las pocas que menciona no son verificables. En conclusión, la existencia de Abubakar II sigue siendo disputada en la historiografía. Como vimos, muchos ni siquiera lo mencionan y toman a otros reyes de Mali como los que realizaron el viaje. También sobre el viaje no existen evidencias concretas, siendo las únicas las que se basan en historia oral y el relato de Al-Umari. Podemos notar que muchos de los autores que defienden la llegada a América de Abubakar II no son especialistas o simplemente no dan argumentos o pruebas suficientes y veraces sobre la llegada a América del Mansa. Probablemente la conclusión que plantean Blasco y Moral sea la más acertada, y es que ambos afirman que pudo haberse intentado un viaje al Atlántico, pero lo más seguro es que éste naufragase y que nunca se haya llegado a América. La evidencia también señala que es probable que no fue Abubakar II el que realizó el viaje, sino algún otro rey de Mali, ya que como sabemos la cronología de los reyes de Mali es confusa y sumamente complicada. La historia de este viaje es tan oscura y difícil de confirmar debido a la falta de fuentes primarias escritas, evidencia arqueológica y al silencio y olvido por parte de los griots, que debieron haber sentido un rechazo por ese rey que abandonó su imperio por irse a explorar el Atlántico. Una vez más queremos agradecer su atención. Si el video les ha gustado, les invitamos a dejar un like y a suscribirse a nuestro canal. Como siempre, les dejamos los enlaces a nuestras redes sociales en la descripción y esperamos verles pronto.